Bueno, estamos en el piso superior de la Biblioteca Rivadavia de Trenquelauquen, donde se guarda el testimonio de una parte grande de la historia de nuestra ciudad reflejada en los viejos diarios, en aquellos órganos de prensa que jalonaron la vida de Trenquelauquen a lo largo de más de 100 años. Aquí la biblioteca tiene una gran cantidad de viejos diarios, de colecciones de viejos diarios, si bien no está completa porque durante mucho tiempo los trenquelauquenses no le dimos valor a todo esto, hasta que esta entidad señera de la cultura de Trenquelauquen se ocupó de alguna manera de archivar aquí y guardar el testimonio de estos diarios, de estas páginas que tienen a lo largo de su desarrollo, como digo, una parte importante de la historia de Trenquelauquen. ¿Cuál fue el primer diario que tuvo la ciudad? Hay con respecto a todo esto una tradición que dice que en el año 1896 se editó un diario que entró en la historia por la fugacidad de su existencia, ya que duró un solo número, una sola edición. Se llamó El Imparcial y debe haber andado por ahí, supongo, debe haber andado por ahí Pedro B. Palacios, Almafuerte, porque en la primera plana de aquel primigenio órgano de prensa, muy rudimentario suponemos porque hoy es inhallable, se publicó una obra de Almafuerte que se titulaba La sombra de la patria, que fue escrita precisamente en nuestra ciudad. Hubo que esperar unos años para que en 1899 naciera El Independiente, un diario prestigioso e importante que tuvo una larga trayectoria en la ciudad, hasta que desapareció por esos avatares de la existencia de los órganos de prensa allá por el año 1962. En 1919 nació La Opinión, todavía vigente, y en el año 35, por ejemplo, un cronista de una revista porteña que vino a hacer un reportaje sobre Trenquelauquen se asombraba de la gran cantidad de órganos de prensa que tenía la ciudad. 7 periódicos se editaban en Trenquelauquen. Por supuesto que era una época más romántica, más novelesca, donde las cosas eran más fáciles de hacer, no era todo tan costoso, y aquellos periódicos reemplazaban a lo que hoy son las radios, los canales de televisión, los medios electrónicos. Hubo, como digo, muchos diarios, hubo revistas muy importantes como Letras y Figuras y Papel y Tinta, para nombrar algunas que se extendieron desde el año 24 hasta el año 40 más o menos, y hubo algunas anécdotas muy risueñas, porque había un diario muy combativo. En aquel entonces, los primeros años del siglo XX, el periodismo se entendía como una batalla, como una lucha para imponer ideas. Y un viejo periodista que se llamaba Felipe de Cenarro, retengan el nombre, Felipe de Cenarro, publicaba un diario que se llamaba El Cívico y lo editaba en papel verde, color verde tenía el papel, como él decía, para que lo pudieran comer sus enemigos. Toda una definición ideológica con respecto a El Cívico, ya que sus enemigos eran quienes se llamaban en aquel entonces los grupos oligárquicos, los vacunos, para decirlo de algún modo. Después hubo otros diarios muy combativos, como El Diario, que dirigió un periodista que se llamó Cándido Villaro, que contra todas las conveniencias se tiró en una lucha desigual contra el círculo importante de industriales y comerciantes que rodeaban al doctor Pedro García Salinas. Lo combatió mucho García Salinas en Cándido Villaro, seguramente en algunos aspectos de esa lucha injustamente, porque García Salinas fue un empresario, sí, pero un empresario muy positivo para Trenquelauquen. De todos modos quedó como anécdota esa pelea del diario de Cándido Villaro, que tomó luego después forma de un libro, hoy bastante inhallable el libro, que habla sobre esa lucha que mantenía él. De todos modos, grandes periodistas, hombres de letras, luego, se iniciaron y desarrollaron el periodismo gráfico en Trenquelauquen. Desde aquel inicial del Imparcial a lo que es hoy La Opinión, el único medio de prensa que queda vigente luego de aquella
primavera en la cual se editaban tantos periódicos en Trenquelauquen. Me olvidaba de señalar uno también de los diarios opositores, ácidos, combatientes, que se llamó Tribuna Radical y que dirigió Bartolomé González, un periodista muy combativo, al cual una calle de Trenquelauquen lo recuerda. Me llamo Rubén Mirabelli, tengo 73 años y mi pasión en el deporte fue siempre para el ciclismo. Así que yo empecé a correr en el velódromo de tierra, en cuarta categoría. Fue en enero de 1953. Y ya después desde ese entonces te digo que prácticamente no me desligué más del ciclismo. O en comisiones o en subcomisiones, ya cuando dejé de correr. Otra cosa que yo siempre pensaba, que después que dejaba de correr, que no iba a integrar nunca las comisiones. Me parecía que era ya para gente mayor, qué sé yo, ¿viste? Hasta que llegó un cierto momento que tuve también en una subcomisión y ya después, ¿viste? Y te digo que no me desligué, te repito, nunca más del club ciclista. Y después yo el primer campeonato argentino, corrí cuando se inauguró el velódromo de cemento ya. En el año 55, que cuando se inauguró, trajeron figuras de primera línea, que vino Antonio Alexandre, Rodolfo Cacabo, Ubaltón, Gregui, gente de ese momento te estoy nombrando, ¿viste? Y se hizo 90 minutos a la americana, que corría Antonio Alexandre con Cacabo, vino Batis también, y Batis corría con Bilbao. Y Arturo Zelaski y yo corrimos la americana, que fue, salimos tercero, que ganó Alexandre en Cacabo, segundo salió Bilbao Batis y después entramos nosotros. En el 56, el 29 y 30 de septiembre del 56, se hacía el primer campeonato argentino, que fue, viste, en ese momento una cosa, viste, que en Trenquelauquen no se había visto nunca. Que se corrió el sábado 29 y se suspendió después porque el domingo 30 llovió. Que ahí fue cuando surgió la figura de Ernesto Contreras, el sábado 29 de septiembre de 1956. Y yo después participé también en el campeonato argentino del 56 en Trenquelauquen, de velocidad. Participé también en el del 60 y después corrí en el 57 el campeonato argentino de resistencia, que eran 120 kilómetros contra reloj en Salta, en el 57. Y después en el 58 corrí también el campeonato argentino de resistencia en Córdoba. Y después corrí otro campeonato argentino de velocidad en el velódromo en Buenos Aires. Y participamos también con Boragini y Giordano también en la Copa Sáenz Peña, en Buenos Aires. Y después a lo que no había rutas con asfalto, se corrían también en tierra, doble Beruti, doble 30 de agosto, doble Pellegrini, en tierra. Pero se hacían muchas carreras en circuitos céntricos acá. Y bueno, yo en el rival que más tuve, pero éramos completamente compañeros y amigos, porque salíamos a correr juntos. Pero
La rivalidad estaba cuando competíamos con Carlos Márquez. Una carrera que se hizo acá en el circuito céntrico, una final, después de no sé cuántos minutos, cuántas horas o vueltas, ¿viste? Llegamos a la final con Carlos Márquez y pocos metros antes de la raya, vos sabés que se cruza un peatón. No sé cómo era que se cruzó, no me acuerdo quién ganó, si ganó Márquez o si gané yo, pero fue una final, mirá, otro que electrizante, ¿viste? Anécdotas hay muchísimas, porque siempre todos los deportistas, en lo que sea, o en el fútbol, en todo, tienen sus anécdotas. Y siempre por ahí queda alguna, ¿viste?, que se destaca más. Yo tengo una anécdota que cuando fuimos a correr una doble Henderson Bolívar, acá en Trenquelauquen había una casa funeraria que era Casa Valenti. Y el señor le gustaba mucho el ciclismo, le gustaba, ¿viste? Y como se hacía en Henderson, y él tenía la sucursal en Henderson. Dicen, mire, dice, se conectó con los ciclistas, con nosotros. Dicen, si quieren ir a correr, yo los llevo. Eso sí dice que tenemos que ir en la ambulancia. Bueno, nosotros con tal de ir a correr, ¿viste? Como todo, cuando uno es joven íbamos en cualquier cosa. Bueno, hicimos el viaje, todo, llegamos allá. A la tardecita, dice, bueno, dice, ahora vamos a hacer un asado, dice después. Bueno, estaban los del asado, todo bien, y cuando abre, viste dónde estaban. Lo de las mesas era un galpón a donde estaban todos los cajones. Y ahí, viste, había puesto la mesa con los platos y todo, que los compañeros que había ido con Antonio Merchán y con Carlos Márquez. Que claro, cuando vimos eso nos parecía que, pero ellos, viste, después, viste, tanto ahí que nos pareció, viste, como una cosa común, viste, pero eso como tantas anécdotas, ¿no? Bueno, estamos en el Parque Municipal de Trenquelauquen, este paisaje realmente extraordinario, que tiene en su centro la laguna Trenquelauquen o la laguna redonda, que dio el nombre a todo esto, a la ciudad. Hoy está hermoso, muy lindo, hasta pavimentado, pero allá en la década del 80, el parque, como otras zonas de Trenquelauquen, estaba lleno de agua, no se podía circular. Por las inundaciones que hubo hace ya 20 años en Trenquelauquen y que constituyeron una verdadera tragedia para la producción, para la vida de los habitantes de la ciudad, que vivieron horas intranquilas, borrascosas y hasta dramáticas en alguna medida. ¿Qué había pasado? Aumentó notablemente el régimen de lluvias, la caída de lluvias en Trenquelauquen, entre 800 y 900 milímetros, se convirtió en cerca de 2000. Y esa gran cantidad de agua trajo también como consecuencia la crecida del río Quinto, que invadió zonas grandes del partido de Trenquelauquen, inutilizándolas en muchos casos para la producción agropecuaria. Fueron horas muy difíciles. Todas las que las vivimos no nos podemos olvidar de muchos escenarios, como ser el acceso a la Ruta 33 cubierto de agua, la Ruta 5 también tapada de agua, donde solamente el colectivo La Primavera se animaba a unirnos con Peguajó. El Campo El Mate, el Bajo Vidania, donde se habían puesto contenciones que el río Quinto en su avatar, en su correr, las derribó y obligó al ímprobo trabajo de funcionarios, de operarios, de máquinas y del pueblo todo de Trenquelauquen, que en gran medida se reunió allí. ¿Quién se puede olvidar, hablando de esa época, de lo que se llamó el Canal de la Pala Ancha, que fue un canal de sobreguarda que se construyó a pala con la presencia de más de 6.000 vecinos
para salvaguardar la ciudad. El agua nos sitiaba, se vivieron horas dramáticas, muchas familias se alejaron de Trenquelauquen al ver interrumpido el desenvolvimiento de sus actividades comerciales, laborales, y un manto negro se cernía sobre la ciudad. Felizmente, luego todo se normalizó, las lluvias se equilibraron, el río Quinto se canalizó de alguna manera para que no se convirtiera en una amenaza constante para la ciudad, y hoy la cosa está bastante controlada y no tenemos las inundaciones de aquella época que se han convertido en un fatídico recuerdo de aquellas horas vividas, donde hubo verdaderas puebladas, donde hubo queja de la gente, donde se colocaron carteles frente a la Municipalidad de Trenquelauquen y a la Dirección de Hidráulica. Recuerdo uno de ellos que decía, clausurada por inoperante, toda una definición de los vecinos más belicosos, más combativos, que de alguna manera trataban de señalar su disconformidad. Caravanas de tractores e implementos agrícolas en protesta. Bueno, fue una época muy revoltosa que vivió Trenquelauquen y de alguna manera hoy está superada. De todos modos siempre queda algo jocoso, algo para sonreír dentro de aquella tragedia que vivíamos. Yo recuerdo que en aquella época ejercía mi función de periodista en forma activa y con una cámara de Canal 4 iba a los distintos lugares donde se advertía la llegada del agua. Y recuerdo en un barrio suburbano, una mujer que estaba pisando el agua y nos pegó el grito cuando nos vio filmando. Nos dijo, muchachos, hagan algo, el agua nos está llegando hasta el cogote.